Del equipo número 4 nos tocó el tema de el trastrabarse, que el trastrabarse se observa en el hombre como algo común, pero impresiona al grado previo de las llamadas parafasias, que sobrevienen bajo condiciones patológicas. Se investiga lo que es parafasia, que es un trastorno del lenguaje. Esta consiste en que cuando hablamos sustituimos fonemas y palabras por otras que son incorrectas, así como también se usan palabras inventadas o inclusive se nos olvida lo que es la palabra correcta y pues alargamos lo que es la conversación o se le da rodeos a la conversación. También menciona que este estudio fue en 1895 por Meringer y Mayer, que este estudio se refiere a los deslices en el habla y la estructura. Bueno, como mencionaba, este estudio se llama Deslices en el habla y la escritura, en el cual Meringer sostiene que los sonidos de la lengua tienen diversas valencias psíquicas. Si se quiere saber cuál sonido de una palabra corresponde a la intensidad máxima, es preciso observarse uno mismo cuando busca una palabra olvidada, por ejemplo, cuando se nos olvida un nombre. Lo primero que regresa a la conciencia tuvo sin duda la mayor intensidad antes del olvido. Los sonidos de mayor valencia son el sonido inicial de la sílaba radical y el inicial de la palabra y la o las vocales acentuadas. Quiere decir que la vocal más fuerte, que se escuche más fuerte o que se encuentre acentuada es la primera que se nos va a venir a la mente cuando ésta se haya olvidado. También cabe mencionar que Signorelli menciona que cuando uno se observa a sí mismo en busca de un nombre que se haya olvidado, bastante a menudo tiene que manifestar el convencimiento de que aquel empieza con una letra determinada, aunque en la mayoría de los casos uno anuncia un falso sonido inicial. Y un ejemplo de esto es con la palabra o con el nombre Signorelli, que los nombres sustitutivos habían perdido el sonido inicial y las sílabas iniciales justamente el par de sílabas de menor valencia, que es egli. Entonces, el recuerdo del nombre que se nos puede ocurrir es Botticelli en vez de Signorelli. Continuando con el tema de trastrabarse, yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo se presenta esta patología. Bueno, el primer ejemplo nos habla sobre un joven que se encuentra a una dama en la calle y él le dice que pues que si puede acompañarla. Le dice, señorita, permítame que la contraje. Lo primero que podemos escuchar son las buenas intenciones del joven, pero su inconsciente lo confunde y le hace mezclar las dos palabras, que realmente son palabras también muy parecidas. Estas son en alemán, estas palabras. Dice acompañarla, que es begleiten, y ultrajarla, que es beleidigen. Ya se mezcla aquí. Entonces, ese es un ejemplo como de cómo podemos confundirnos con las palabras o con los sonidos. El segundo ejemplo es de un artículo de Steckel, se llama Confesiones Inconscientes. Nos habla de, pues es un ejemplo del mismo Steckel, de cómo un señor se presenta con él, le pide que vaya a su casa para sermonear a su esposa. Steckel va, llega a la casa, lo recibe la esposa en la puerta. Entonces, Steckel va, llega a la casa, lo recibe la esposa en la puerta. Entonces empieza a sermonearle y al momento que termina y se quiere despedir, que le dice adiós, estimado señor, porque el señor estaba parado detrás de la puerta, estaba escuchando todo el sermón. Entonces inconscientemente que confesó que todo esto era idea del señor. Bueno, ahí no nos dice que el inconsciente es lo que nos hace decir las cosas que
que no queremos decir, se nos salen. Bueno, en el otro ejemplo, este es de Terray, nos dice que hay situaciones en las que uno se trastraba porque nos esforzamos tanto en no querer decir eso, o sea, nos esforzamos tanto o nos esforzamos de más en no querer decir lo que realmente queremos decir, o lo disfrazamos con otra palabra y nos confundimos. En este ejemplo nos habla sobre un señor que se presenta en un velorio, se acerca a una joven, a una señora que pues había fallecido su marido recientemente, a darle las condolencias. Entonces él le dice, hallará usted decir lo que realmente queremos decir, o lo disfrazamos con otra palabra y nos confundimos. En este ejemplo nos habla sobre un señor que se presenta en un velorio, se acerca a una joven, a una señora que pues había fallecido su marido recientemente, a darle las condolencias. Entonces él le dice, hallará usted consuelo si Whitwen eternamente a sus hijos. Whitwen es una palabra que el Señor confunde con la palabra Whitman. Whitman es consagrarse. Whitwen es una palabra derivada de witwe, que es viuda, que significa viuda. Entonces, lo que el Señor realmente quiso decir es que la señora, al estar viuda o al quedarse viuda, pues puede encontrar otro tipo de consuelo, que sería en otros hombres, que puede gozar de otros placeres sexuales, porque ya va a ser viuda, ya va a estar viuda. Entonces son palabras que nos confunden por su estructura o por las letras que tienen. Fácilmente nos podemos confundir. Tratamos de decir una cosa, pero es una palabra que el Señor confunde con la palabra Whitman. Whitman es consagrarse. Whitwen es una palabra derivada de witwe, que es viuda, que significa viuda. Entonces, lo que el Señor realmente quiso decir es que la señora, al estar viuda o al quedarse viuda, pues puede encontrar otro tipo de consuelo, que sería en otros hombres, que puede gozar de otros placeres sexuales, porque ya va a ser viuda, ya va a estar viuda. Entonces son palabras que nos confunden por su estructura o por las letras que tienen. Fácilmente nos podemos confundir. Tratamos de decir una cosa, pero decimos otra. El inconsciente es parte de eso que nos hace decir cosas que realmente, o sea, en lo más profundo sí queremos decir, pero no nos atrevemos a decir. Y al momento de estar en una, por ejemplo, como en el último ejemplo que acabo de dar, estar en una conversación, confundes las palabras y o sea, ya no dices ni una cosa ni otra, o sea, simplemente te confundes y das a entender otra cosa. Hablando sobre trastrabarse, uno de ellos es de doble interpretación, en este caso es sexual. El caso es de la señorita F, que en el ejemplo nos marca que pues ella fue a su clase de lenguas, su profesor era un joven británico y le dijo drap die bluse, que lo que quiso decir era a través de su blusa. Él retomó su error y dijo que lo que quiso decir era douche die blume, que en pocas palabras que le quería dar clases privadas a ella. También hay otro ejemplo, sería que de dos damas que se ven en una reunión, una le está diciendo a la otra que es muy bonita, que es muy fina,
y le dice, ah, no adulteraos. Y, perdón, ella dijo, perdón, que lo que verdad quiso decir adulaos. Y pues todos asimilaron que ella hablaba sobre lo que era ser adúltero o adulteración. También, también dice que hay casos que tras trabajo dices cosas que tenías ocultas que no querías decir. Por ejemplo, el caso del señor N, que era el señor que tuvo un problema. Llegó otra persona y dijo que era el padre de él, que también era el señor que tuvo un problema. Llegó otra persona y dijo que era el padre de él, que también ocupaba ayuda en el consultorio. Ah, dijo, disculpe, soy el hermano de NN y soy 4 años menor que él. A lo que la persona del consultorio quiso entender es de que su papá también ocupaba, su papá había causado esa enfermedad que ellos dos tenían y que el papá también ocupaba más ayuda que ellos. También muchos se enojan al decirle que tras trabarse, decir cosas así que no quieren decir, de equivocarse, porque sienten vergüenza, frustración, enojo por no poder decir las palabras que eran. También hay unos donde hay dos nombres y los juntan. Eso le pasó también a Freud, que una persona le dijo Freuder en vez de Freud, porque esa persona había dicho que unos momentos antes él había pronunciado el nombre de Freber. Y también dijo que en otras ocasiones le dijo que la teoría de Freber, Freber Freud, eh, en este caso pues se ve ese enlace de esos dos nombres y al juntar solo uno, ¿verdad? A crear solo uno. Muchas personas también de esos dos nombres y al juntar solo uno, ¿verdad? A crear solo uno. Muchas personas también, estoy leyendo que Napoleón eh, decía en otras personas a propósito, lo decía mal a propósito, porque le decía en ese momento, o sea, le daba a entender que su nombre no era importante para grabárselos. Decía que ellos no eran nada, no tenían nada importante para grabarse su nombre. Buenas tardes, yo voy a hablar lo que viene siendo sobre el transtrabarse. El transtrabarse puede darse cuando se quiere decir exactamente lo contrario o cuando se dice exactamente todo lo contrario de lo que se quería decir. Un ejemplo claro sería de que cuando alguien quiere decir se irá por 5 días y la persona dice se irá por 5 semanas. Se dice que son como perturbaciones que afectan a la pronunciación del habla, más no son enfermedades, no se relaciona con ningún tipo de enfermedad porque se sitúa diferente en cada persona. Hay situaciones en que las personas solamente tienen un pequeño desliz, o sea, un ejemplo también podría ser cuando alguien dice vamos hacia ella, cuando en realidad es vamos hacia él, o sea, son detallitos. También en lo de la interpretación del sueño, con lo que se dice en el texto que una persona sueña con alguien o con una cosa, con el nombre de alguien con el que nunca ha estado relacionado en su vida, al momento de querer platicarlo a alguien o tener como que esa incertidumbre de que por qué soñó así, al momento eso se dice que cuando se habla al transtrabar quiere decir que la persona al momento de contar o relatar no tiene muy bien claro lo que quiere decir. No sé si quedó un poquito claro, fue la pequeña parte que a mí me tocó de explicar. Espero haya sido entendible.